Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23, que hoy cuenta con la presencia de las doctoras Elizabeth Cuevas, quien es diabetóloga y nutricionista, nuestra primera invitada, y con ella tocaremos el tema manejo del COVID-19 en pacientes con diabetes. No obstante, en una segunda entrevista contaremos con la presencia de la doctora Rosy Pereira Ariza, quien es geriatra y va a tocar el mismo tema del manejo del COVID-19, pero en adultos mayores. Un permisito a nuestras distinguidas invitadas para decir que en el día de hoy el presidente de la República encabezó un consejo de gobierno ampliado en el que dio varias instrucciones para tomar medidas e iniciar una campaña de orientación y concienciación para contrarrestar la propagación del coronavirus. Asimismo, el presidente Danilo Medina afirmó que hablará mañana a las 8 de la noche para tomar una serie de medidas adicionales a las que ha tomado el gobierno y advierte o adelanta que las medidas serán máximas, que se pueden tomar en un momento de gran, diríamos, pánico a nivel internacional o mundial. Durante este encuentro pues se dieron a conocer numerosas informaciones. Por ejemplo, se confirmó que ya en República Dominicana hay 21 casos, 18 de ellos son totalmente importados y estos son del Distrito Nacional, Puerto Plata, Gran Santo Domingo, Romana, Higüey y Santiago. Asimismo, el presidente Danilo Medina, hablando y volviendo a la campaña de orientación y concienciación, dijo que esta será desarrollada con los empleados de las instituciones públicas, con todos, y que será iniciada el miércoles a las 8 de la mañana. Cada empleado público tendrá la responsabilidad de entregar este folleto a la ciudadanía que contiene 35 preguntas y respuestas sobre el coronavirus y falsos rumores. La campaña abarcará todo el país, entiéndase las 32 provincias, 158 municipios, más 235 distritos municipales. En cuanto a zona, barrios o sectores, alcanzará 19.573. Para esto, como dije, serán utilizados empleados públicos, incluyendo militares y policías. 607.418 en total. Dice el presidente que estamos viviendo una crisis de magnitud nunca visto y que por tanto cada ciudadano y cada ciudadana debe pues hacer conciencia de la situación para que no se exponga. Entre las medidas que tomó el presidente de la República fue prohibir los viajes a todos los empleados públicos, viajes hacia el exterior. Bueno, además, yo pienso que a través de los medios de comunicación ustedes se enterarán de todas las medidas tomadas. Vamos a dejarlo ahí con lo que he dicho para entrar ya de lleno con nuestras invitadas y empecemos con la doctora Elizabeth Cuevas. Manejo del coronavirus en personas diabéticas, doctora. ¿Hay algún tratamiento especial? Sabemos que los diabéticos, al igual que los hipertensos y personas que padecen de otro tipo de enfermedades, pues son, diríamos, el blanco del público para el COVID-19 o sectores vulnerables. Muy buenas noches, Rafael, y muchísimas gracias por la invitación. La población diabética no requiere un tratamiento especial, per se. Si tiene sus niveles de glicemia controlados, es un paciente que es
asiduo a su consulta habitual. Sin embargo, los pacientes diabéticos tienen una disminución por su misma patología en sus defensas naturales. La diabetes se clasifica como una enfermedad inmunosupresora. Es un paciente cuyas defensas son menores que el resto o que la población normal. Esa predisposición a ser una enfermedad que inmunodeprime en cierto sentido y que además produce sustancias inflamatorias en mayor cantidad, pudiera predisponer el paciente diabético a que se complique con mayor facilidad que otro paciente. Por eso, a los pacientes con diabetes se les solicita vigilar de manera frecuente sus niveles de glicemia, mantener un estricto control de sus niveles de glucosa y, sobre todas las cosas, no abandonar su tratamiento. Correcto. No automedicarse. Sí, no puedo continuar. Y sobre todas las cosas se le solicita al paciente que si tiene síntomas respiratorios, lo comunique a su médico. Correcto. Además de eso, ¿algún tipo de recomendaciones, por ejemplo, con la alimentación? Ya, como usted bien dijo, pues tratar de mantener los índices de glucosa normales y no abandonar su tratamiento, pero, por ejemplo, ¿qué otro tipo de recomendaciones y qué debe hacer el paciente diabético teniendo conciencia de que es de ser atacado, como usted bien dice, es inmunosupresor su sistema. Sí, su sistema inmune no responde de manera correcta. Es correcto, sí. Entonces, con respecto a las recomendaciones alimentarias, básicamente al diabético siempre se le ha solicitado utilizar el método del plato. Y lo voy a detallar ligeramente. El método del plato consiste en distribuir nuestras comidas en un 50% vegetales, un 25% carbohidratos, un 25% de proteínas. Carbohidratos son lo que habitualmente nosotros conocemos como harinas, sí. El arroz, el pan, las pastas, los víveres. Obviamente que un diabético con las condiciones que usted dice, por ejemplo, de mantener su tratamiento siempre al día, significa que tiene cierta conciencia de su enfermedad y por tanto no va a estar siguiendo recomendaciones populares. Muy buena la intervención. Por ejemplo, el caso porque lamentablemente las recomendaciones populares pudieran enmascarar un cuadro que se podría convertir en algo crítico. Lamentablemente los coronavirus son capaces de producir desde un resfrío leve hasta un síndrome de dificultad respiratoria aguda y producir en un paciente que tiene una enfermedad subyacente la muerte. Sí. ¿Cómo y por qué se produce? Sabemos, pero obviamente escuchar la opinión de la experta es lo ideal. ¿Por qué un diabético puede entrar fácilmente en una situación crítica si es atacado por un COVID-19? Hay dos teorías. Una de las teorías implica que como los virus se aprovechan de la inmunosupresión, la glucosa, el azúcar de la sangre, es un medio de cultivo para cualquier cosa, no solo para COVID-19, para influenza virus, para cualquier otro virus que esté en el aire. Lamentablemente, el yo mantener mis niveles de azúcar altos va a provocar que esos virus o bacterias o situaciones adversas tengan una puerta de entrada para poder aprovecharse. Correcto. Esa es una. Y la otra es que la mayoría de los pacientes diabéticos, y la doctora Pereira los va a tocar más adelante, son pacientes adultos mayores que tienen, aparte de diabetes, hipertensión u otra condición. Esos pacientes producen en mayor cantidad que la población general algo que se llama enzima convertidora de angiotensina. Eso es una sustancia proinflamatoria que se ve envuelta en muchos procesos patológicos, principalmente en los pacientes hipertensos. Sí. Doctora, usted es parte del equipo médico del Instituto Nacional de Diabetes y Nutrición, INDEN. Sí, señor. ¿En el INDEN han tratado algún diabético con cuadros que podrían confundir y parecer de COVID-19? Casos sospechosos hasta ahora no hemos tenido. Ninguno. No, por ahora no hemos tenido. ¿Qué tipo de orientación? Por ejemplo, esto es algo, diríamos, que se convierte en una crisis, hay un pánico a nivel mundial. ¿Tienen ustedes algún tipo de orientación
especial para sus pacientes, sea para los que vayan o sea para el histórico, que puedan ustedes comunicarse para que dándole las recomendaciones que ya usted ha dicho que son las más indicadas? Sí, realmente como hospital nosotros tomamos la responsabilidad de poner los geles en cada lugar que fuera susceptible de que estuviera lleno de pacientes para que la gente tuviera la correcta higienización de manos. Hay que recalcarle a la población que lamentablemente los virus, las bacterias se previenen con una buena higiene. Entonces, tenemos un personal que está orientado no solamente en recibir a las personas y guiarlas a que tienen que higienizar sus manos, sino también a evitar los estornudos de manera incorrecta en el área de espera de la consulta, el toser de manera incorrecta en el área de espera y sobre todas las cosas, se le ha recomendado a nuestros pacientes no ir de manera innecesaria a lugares multitudinales. Sea un hospital, sea una plaza comercial, sea un cine, cada médico de consulta tiene un protocolo para orientar a los pacientes en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que es un hospital que tiene permanentemente grupos, diríamos, significativos de personas con diabetes Claro. y con problemas de salud. ¿Ustedes han tomado alguna medida para que durante todo el día, por ejemplo, a las 6, a las 7, a las 8, recibir por grupos más pequeños o eso continúa igual? La gente que va a las consultas. Se va a modificar la estrategia de consulta. Dada la situación, se hizo un protocolo para llamar a las personas y citarlas por grupos pequeños. Citarlas de tal hora a tal hora, un grupo de, por ejemplo, 50 pacientes en lugar de 400. Y obviamente 50 pacientes distribuidos En un perímetro amplio más amplio. y sobre todas las cosas con ese rango de seguridad que es correcto a la hora de estar en multitudes. Perfecto. De manera específica, al margen de las recomendaciones que usted ha hecho sobre toser y para evitar que las partículas del virus pues se propaguen, ¿hay otro tipo de observaciones? Realmente no. No hemos hecho recomendaciones específicas para decir, usted es una población especial, no haga tal cosa. Simplemente se ha orientado la campaña al diabético sobre todas las cosas. Tener niveles de glucosa controlados, tener un abastecimiento de medicamentos suficientes sin caer en el pánico. O sea, que yo tenga medicamentos para que no vaya a pasar lo que ha pasado en algunos con el supermercado. Perfecto. O sea, para que no vayan a abarrotar las farmacias, se le ha pedido a los pacientes tener medicamentos en cantidad suficiente, estar con sus medicamentos anotados en una libreta, todo lo que usa, en el momento en el que lo usa, y tener siempre en esa libreta una persona de contacto que sea fácil de contactar y que siempre esté pendiente. Un paciente controlado, le llaman ustedes, me imagino, Sí. a los diabéticos, ¿puede sobrepasar, diríamos, fácilmente la presencia del virus? Sí, realmente sí. El hecho de tener diabetes, aunque puede aumentar los índices de ingresos y quizás de mortalidad, va a aumentar dependiendo de qué tan descontrolada esté la enfermedad de base. Un paciente que mantiene su enfermedad de base controlada y que de paso tiene un buen seguimiento médico, tiene menos probabilidades de complicarse que un paciente que es descuidado, un paciente que no se medica de manera correcta, un paciente que no lleva dieta y sobre todo un paciente que quizás junto con su enfermedad o junto con las comorbilidades que tiene, no tiene buena higienización. Correcto. Usted decía que se recomendaba la no asistencia a actividades multitudinarias. Sí. ¿Recomiendan ustedes aislamientos, cómo le están llamando, propio, per se? O sea, que la hay misma una persona... cuarentena que es autoimpuesta. Autoimpuesta. Esas cuarentenas autoimpuestas, si la persona no tiene síntomas respiratorios, básicamente se reduce a salir a hacer lo básico. O sea, si yo tengo que salir de casa, que sea por una necesidad puntual, que yo no tenga que salir a jugar dominó a la esquina, a hablar con el vecino, a darle besos a la vecina, a saludar a la vecina de abrazos. Y básicamente uno le ha sugerido a los pacientes limitar los saludos a un saludo cortés. Correcto. No ser tan efusivos ni tan amorosos.
Tendría que dejar de ser dominicano, ¿no? Ese es el problema. Yo digo que una de las cosas no buenas que trae el COVID-19 es que quita la alegría y la energía que tiene el dominicano, esa forma que nos caracteriza de afectividad y de cercanía. Así es. Pero Así es. se espera que dentro de 2 o 3 meses, pues, la curva baje, descienda y entonces volvamos a recobrar y entonces nos tengamos tengamos que aprender de nuevo a recobrar esa afectividad. Muy cierto. Yo creo que una recomendación puntual y que no quiero que se me olvide es decirle a nuestros pacientes que sean sabios, que no se dejen llevar por el pánico y que no distribuyan el pánico. Sí. Si usted recibe un mensaje por redes, no lo distribuya sin discriminarlo. Sí. Hay una cosa importante. ¿Tienen ustedes en el INDEN, por ejemplo, algún tipo, tienen página oficial, tienen la comunicación a través del internet y eso, dan orientaciones o ustedes recomiendan que sigan siempre las informaciones dadas por el Ministerio de Salud Pública, que están coordinadas de manera directa con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud? Diríamos que son las verdaderas informaciones Claro que que sí. deben seguir las personas, estén o no estén afectadas. Basándonos en esas recomendaciones oficiales, el INDEN tiene tanto página web como redes sociales e inmediatamente se iniciaron las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud y de las diferentes sociedades especializadas de diabetes. Nosotros empezamos a hacer cápsulas informativas cortas, orientadas principalmente a la prevención del COVID-19. A partir de ahí nos hemos guiado por todas las recomendaciones oficiales dadas por el Ministerio, que son muy buenas y válidas. Sí. La gente escucha los estornudos, las recomendaciones que usted ha dado, pero bien, por ejemplo, hay personas que tienden a parar, por ejemplo, los estornudos. Eso no es correcto. ¿Y por qué no debe llevárselo a la boca, los ojos y la nariz, luego tocar? El problema del virus es que como el virus prefiere las mucosas para entrar al organismo, entiéndase la conjuntiva, que es la del ojo, la mucosa oral, lamentablemente nosotros somos, principalmente los dominicanos, nos encanta llevarnos las manos siempre a la cara, tocar nuestras mucosas y lamentablemente yo puedo tener el celular en la mano ahora y el virus puede sobrevivir hasta días en superficies sólidas. Sí. Eso le iba a preguntar, el periodo de sobrevivencia de ese virus, porque hay personas que hablan de media hora, 1 hora, pero también se habla de 1 día, de 2 días. Sobre todo vi que en paredes de cartón y en cartones como que dura más. El virus tiene la peculiaridad de que en superficies sólidas puede durar hasta 2 días. Sin embargo, si esas superficies están húmedas, pudiera durar hasta 2 semanas. 2 semanas. Entonces, dada la peculiaridad que es un virus resistente que muta con facilidad, que empezó siendo una zoonosis de animales, solamente eran animales y luego Exacto. entonces se pudo transmitir al hombre, dada la globalización, y por la peculiaridad que el virus tiene, la única forma que el ser humano tiene de reducir el contagio de virus y bacterias es con el lavado correcto de manos. Perfecto. Doctora, ¿alguna recomendación adicional, sobre todo para su grupo, es decir, para los diabéticos? Sí, claro, y me interesaría que los pacientes tengan pendiente 2 cosas. Lo primero es, si usted no tiene un medidor de glicemia, si usted no tiene glucómetro, le recomiendo que tenga uno. La única manera de yo saber si mis niveles de glucosa están en valores correctos es si yo tengo la costumbre de medirme los niveles de glucosa. Y de igual manera, no dejar de medicarse. Si usted tiene disminución del apetito, entonces se puede reducir la dosis de medicamento en base a la comida que el paciente va a tener. Correcto. Llamar a su médico, preguntarle a su médico, pero no dejar de medicarse porque lamentablemente tanto las hipoglucemias como las hiperglucemias, entiendas, azúcar alta o baja, entran dentro del rango de que yo tengo un descontrol metabólico. Y nada de inventar con un té de limón, con Por una cabeza de favor. ajo, con nada de eso. Por favor, no inventar, no tomarse los remedios caseros, no hacerle caso
al médico del patio, porque lamentablemente cuando el paciente se complica, el médico del patio no puede resolver. Correcto. Bueno, vamos a agradecer la presencia de la doctora Elizabeth Cuevas, diabetóloga nutricionista del equipo médico del INDEN. Pausamos. Al retornar nos encontraremos con la doctora Rosy Pereira Ariza, geriatra, quien va a tratar el mismo tema del coronavirus o COVID-19, pero su manejo con adultos mayores.